gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por esta preciosa, gloriosa, deseada oportunidad de estar junto con tu pueblo en tu presencia. Bendecimos a todos aquellos que van a sintonizar en algún momento esta enseñanza de tu palabra. Lo que tú has traído a nuestro corazón, lo que has revelado en nuestras vidas, que se ha hecho rema parte de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana, Padre, nosotros venimos con un corazón de aprobación. Hemos aprobado este tiempo de venir a buscarte, de venir a recibir. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: prepárate diligentemente y apruébate. Ven con un corazón de aprobación para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Declaramos, Señor, que espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento están en nuestras vidas, y ellos abren los ojos de nuestro entendimiento. En esa aprobación venimos en esta mañana. La diligencia de la aprobación produce deseo por un encuentro contigo, el Dios de los encuentros, el Dios de los ríos. Sí, Señor. El Dios de los ríos. En esta mañana queremos nosotros sumergirnos y nadar en el río de tu espíritu. Oh, sí, Señor. En el río de tu espíritu queremos nosotros en esta mañana estar contigo. Recibimos tu palabra gloriosa, preciosa, recibimos revelación de la misma. Sí, Señor. Tu revelación que nos edifica. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Entramos a tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Así es. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias te damos en esta mañana, sí, por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos has mostrado, porque has abierto los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Abra su Biblia, si la tiene con usted, en Primera de Timoteo. Y en esta semana es un poco diferente la enseñanza. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a los lugares que queremos tocar, según el Señor nos ha ministrado en esta semana sobre esto, ¿verdad? Segunda epístola de Timoteo, el capítulo 2. Segunda epístola de Timoteo, el capítulo 2, y la palabra dice así. El capítulo 2, el versículo 14, dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora, aquí viene el consejo del perito arquitecto de Pablo a su discípulo Timoteo, que iba a ser el pastor de la iglesia de los Efesios. El verso 15 dice: procura con diligencia. Mira las palabras que Pablo usa. Procura con diligencia. Usa diligencia en lo que te voy a hablar, en lo que te voy a revelar. Usa diligencia, sí, sé diligente. Amén. Preséntate a Dios aprobado. Así es. ¿De qué está hablando? Bueno, si ustedes miran el capítulo 2, el mismo que estamos ahora, el versículo 1, Pablo le comienza a hablar de la carrera con Dios, del caminar con Dios. Y le recuerda que, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, estoy en el segundo versículo del capítulo 2 del mismo libro. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milicia se enreda en los negocios de la vida. Repito, ninguno que milicia se enreda en los negocios de la vida.
El militar con Dios es una dedicación total. Amén. Entonces escucha, vuelve conmigo al versículo 15. Procure con diligencia. Con diligencia. Es importante que usemos diligencia. Ponerlo primero. Diligencia. Preséntate a Dios aprobado. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo? De que tú te apruebes tú mismo, porque cuando uno está aprobado en una materia o en algo o en cualquier cosa que estás estudiando y te apruebas, estás aprobado, te has preparado. La palabra ya aprobado quiere decir que me he preparado para esta materia, para esto que voy a estudiar, para este trabajo que voy a realizar. Estoy preparado, vengo con una mentalidad de aprobación, de que me van a enseñar, de que me van a nutrir. Me explico en esta mañana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El que no viene aprobado puede ser avergonzado. Así es. Llegó tarde, perdió el hilo porque no se preparó mentalmente, espiritualmente a ser aprobado. Lo que voy a escuchar en la próxima hora puede cambiar mi vida. Yo mismo me apruebo para un encuentro con la palabra. Así es. Yo mismo me apruebo, mi diligencia me aprueba delante de la palabra. Así es. No vengo a este encuentro con la palabra distraído. Así es. No es un encuentro más. No es un domingo más. No es una hora más. Mi aprobación, la aprobación te prepara. La diligencia y la aprobación preparan tu vida para lo que tú vas a recibir. Así es, sí, Señor. Dios me va a hablar, voy a pagar todo. No me llame nadie. Vengo con una mentalidad aprobado. Dios me dijo que me va a enseñar, que me va a hablar, que me va a revelar. Pues yo apruebo eso en mi vida y me presento delante de Dios en aprobación. Así es. De mi parte. Así es. ¿Me explico, pastor? Amén, amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El que no viene aprobado tiene de qué avergonzarse. ¿De qué se avergüenza? Luego terminó el mensaje o pasó el tiempo o la tarea que te iban a enseñar y no la realizaste bien. No fuiste nutrido porque no viniste con un espíritu de aprobación. Como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra, de verdad. Este versículo venía esta madrugada a mi corazón. Y Dios quiere en esta mañana que nosotros tomemos esta posición de aprobación. Así es. De diligencia. Es decir, esto es primero. Voy a ser diligente. Así es. Y luego voy a probarme yo mismo. Voy yo a probarme. Voy a sentarme con la palabra, un cuaderno, un blog, lo que tú quieras, un grabador, lo que tú quieras. Así es. Pero vengo enfocado en aprobación. ¿Por qué? Porque sé que Dios habla por la palabra. Así es. Y que Dios me quiere hablar a mi vida en esta mañana. Así es. Entonces yo dispongo mi mente, mi corazón, mi espíritu, los traigo en aprobación. Diligentemente vengo aprobado. Así es. Yo mismo me he aprobado yo mismo de que Dios me va a hablar en esta mañana. Así es. Yo espero que tú recibas esto. Porque una cosa es sentarte a escuchar a Dios en la posición de aprobado y otra cosa es sentarte a escucharlo como si fuera una novela de Corín Tellado. ¿Me explico? Entonces, en esta aprobación y con esta diligencia, ahora vamos a la palabra. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. El espíritu de revelación solamente fluye con los que están aprobados. Así es. Escúchame, no que te aprobó la gente, no que te aprobó el pastor, no que te aprobaron los ángeles, te aprobó. Tú mismo tienes que aprobarte de que esta gloria es para Así es. ti. Así es. Estoy aprobado, totalmente aprobado.
de que Dios en los próximos momentos va a hablar a mi vida. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vayan conmigo, quiero hacer un poquito de énfasis en esto, de que yo sienta esa paz en mi corazón, de que lo captaste, lo agarraste. Cuando estás en el Espíritu puedes discernir, puedes a veces hasta sentir que las personas se pusieron diligentemente de acuerdo en la aprobación. Vinieron, así es. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, vamos adelante. En la unidad del Espíritu, así es. En la unidad del Espíritu, dice la pastora. Amén. Amén. Isaías 55. Mira una descripción, una enseñanza de una persona aprobada. Mira el espíritu, mira el approach. ¿Cómo se dice approach? El acercamiento. El acercamiento. Mira. Isaías 55. Y estamos abriendo, estamos poniendo nada más que un fundamento. Isaías 55 dice: a todos los sedientos venir a las aguas. El sediento tiene que aprobarse, si tiene sed, de que necesita ir a tomar agua. Necesita esa aprobación en él de decir: mi cuerpo tiene sed, necesito recibir agua. Así es. Escucha. A todos los sedientos venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La aprobación, Dios está diciendo: ven a tomar leche, ven a buscar el pan de vida, pero ven en la aprobación, porque escúchame, la aprobación es parte de la fe. Así es. Es parte de la fe. Es parte de que yo me preparo porque estoy convencido, totalmente convencido, Sí. de que voy a escuchar palabra de Dios. Amén, amén. Vengo en aprobación, Así es. no en distracción, en aprobación. Así es. Amén. Sé que voy a recibir. Así Aleluya, sé que voy a recibir. Gloria, gloria a Dios. Bueno, vengan conmigo, por favor, abran sus Biblias allí. En Ezequiel 47, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos y cerramos el mensaje con parte de Ezequiel 47, ¿se acuerdan? Bueno, en esta semana, la semana pasada fue la anterior, que cerramos allí, la semana pasada terminamos el mensaje de Isaías en Ezequiel 47, la semana pasada. Era un mensaje grabado antes, pero terminamos en Ezequiel 47. Pero no pudimos allí expresarlo todo, sino que en esta semana el Señor nos vuelve a llevar allí, y de allí nos lleva cosas preciosas, amén. Así que Ezequiel 47. A ver conmigo en Ezequiel 47. Amén. Y la semana pasada, cuando leímos esta escritura al terminar el mensaje, llegamos como hasta el verso 7 o 8. Vamos a partir desde el verso 3 en esta semana. Y Ezequiel 47, verso 3. Y allí Dios nos va a comenzar a mostrar algo muy precioso. Y que hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. El verso 3 dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Se acuerdan de esta escritura? Amén, amén, sí, Señor. Esto fue la semana pasada. El verso 4 dice: y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podías pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Allí Dios nos enseñó algo precioso. Amén, sí,
algo muy hermoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero en esta mañana vamos adelante, porque ahí hay cosas gloriosas que Dios nos quiere mostrar. El verso 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arab y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Oído, verso 9, oído. Y toda alma viviente, oído. Y toda alma viviente. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú un alma viviente? Así es, amén. Si tú estás vivo, si tú me estás escuchando y estás participando de esta escritura, pues esta escritura es para ti, porque Dios, generalizando sobre todos los hombres y mujeres de todas las edades, dice y toda alma viviente. ¿Quién? Toda alma viviente. Así que como le pasó a aquel hombre de Dios en Ezequiel, que es Ezequiel, también nos sucede a nosotros, nos envuelve a nosotros y a todas las almas vivientes que algún día nazcan. ¿Me explico? Así es. Y toda alma viviente que nadare. Subraya si quieres la palabra nadare. Por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Por haber entrado allá estas aguas. Por haber entrado a las aguas. Oh, por favor, no te distraigas, por favor. Por haber entrado allá estas aguas. ¿Por haber entrado a dónde? Allá, donde ya leímos. Ahora te lo vamos a explicar. Por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Verso 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde el Engandí hasta Englaim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Ahora, aquí hay una enseñanza preciosa. En primer lugar, déjame ir desarrollando esto como el Señor me lo desarrolló. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los ríos es el método que Dios usa para describir su presencia, que corre como un río, para describir cuando el hombre y la mujer de Dios están viviendo la presencia de Dios. Dios los ilustra como un río. Así es. Dios se ilustra él mismo y su presencia y el trabajo de su presencia y el mover de su presencia. Dios los ilustra como ríos. Así es. Los ríos están en la palabra de Dios desde Génesis. Cuando Dios llama a Adán y le comienza a mostrar a Adán toda esa herencia bendita que le dio, dice que le muestra a Adán, en el capítulo 2 le muestra a Adán 4 ríos. Y en cada río habían bienes que Adán y la creación que venía de Adán y Eva, que supuestamente debió haber salido de ellos si no hubiesen pecado, en esos 4 ríos tenían todas las riquezas que jamás
un hombre y una mujer pudiese necesitar. Cierto. Di conmigo, en ríos, Dios le dijo, este río tiene oro y oro del bueno, este tiene perfumes y etcétera. Tú lo lees si tú quieres. Supresión, así es. Suplición total, Así es. bendición total. Dios los ilustra como ríos. Amén. El Señor Jesús en Juan 7, cuando Él se para en el último y gran día de la fiesta y le dice que tenga sed de mí, venga y beba. Así es. Ahí también, vamos allí un momentito, porque es necesario leerlo. Vete conmigo a Juan 7, por favor. Juan 7, mira qué maravilla. Di conmigo, el Dios de los ríos. El Dios de los ríos. Oh, gloria a tu nombre. Así El es. Dios de los ríos. Juan 7, vete a Juan 7, por favor. Una cita muy nuestra. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, oh, sed. Así es. La sed, Dios la usa para mostrarnos, para ilustrarnos, cuando una persona está alejada de Dios, tiene sed. Necesidad. No necesariamente necesidad de agua, sino que sed de hambre, sed de justicia, sed de ser sanado, sed de ser amado. Dios usa, para ilustrar esto, para mostrarnos, usa la palabra sed. Así es. Quiere decir que cuando tú tienes necesidad de algo en tu vida, tú tienes sed de ese algo en tu vida. Sea de agua, sea de dinero, sea de sanidad en tu cuerpo, sea de amor, sea de que alguien te ame, de que alguien te establezca. Tú tienes sed. Dios dice, todo el que tenga barra. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, necesidad, sed, venga a mí y beba. Así es. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán, Dios, correrán Sí, Señor, gracias, ríos de agua aleluya. viva. Por eso te dije al principio, Sí, Señor, ven en una gracias, posición Dios. con diligencia, en una posición de Así es. aceptación. Sí, Señor, gracias, Dios. Acéptate tú mismo Sí, como tú Señor, estás. gloria a tu nombre. Y acepta el regalo, el remedio de Dios para tu ser. Ah, gloria a tu nombre. Escucha. Verso 39. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, gloria a ¿Por qué estamos citando estas escrituras que tienen que ver con ríos? Porque esta semana el Señor me ministraba en muchas partes de la escritura que iremos a tocar en un momento, de que Él usa la expresión de ríos. El río tiene algo en particular. Oh, sí, El Señor, río gracias, corre, gracias, no son aguas estancadas. El río corre, por donde el río pasa, va dejando bendición. Oh, santo Dios. Oído, y el río tiene algunas particularidades muy especiales. El río cada vez es más profundo por razón de las corrientes. Gracias. Las corrientes del río de Dios Oh, gloria. que visitan las vidas de todos los hombres. Sí, Señor. Dios usa la expresión ríos continuamente durante toda la palabra. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos, oh, gloria a tu nombre, ríos de agua viva correrán por su vida. Oh, santo Dios. Ríos es el Espíritu Santo. El río de Dios es el Espíritu Santo. Recibe. Los ríos tienen cosas preciosas de parte de Dios. Por eso es que Él usa la expresión ríos todo el tiempo en la palabra. Ríos, Señor. Y cuando nos llevó a Ezequiel 47,
Lo que sucede allí con aquel hombre de Dios es exactamente nuestro caminar con Dios. Pero tú tienes que sentirte aprobado, aprobado delante de Dios, amado por Dios, para poder poner los pies primero hasta los tobillos y luego hasta la rodilla. Y cuando llegue el momento que el pastor, el ángel, el que Dios haya puesto en tu vida, el profeta, el que Dios haya puesto en tu vida, te lleve hasta el punto que tú digas, oh, ya no se puede cruzar caminando. Oh, Santo Dios. El río ha crecido. El río está profundo. Oído. ¿Por qué está profundo el río? ¿Por qué te fuiste arrimando hasta los tobillos y luego hasta las rodillas? Y luego cuando te van a dejar solo, que te das cuenta de la profundidad, que ya no se puede pasar con tus fuerzas de tus piernas, con tu esfuerzo personal, sino que ahora es necesario que te entregues al río a nado, porque ya tus piernas, tu fuerza personal, ya no te pueden ayudar por razón de la profundidad. Oído, la profundidad es la gloria del río. Escucha esto, la profundidad es la gloria del río. Gracias, Señor, gracias. Los ríos cada vez son más profundos por razón de las corrientes. Y la Biblia dice que el río de Dios tiene corrientes de Dios, que tiene profundidad de Dios. Gracias. En otras palabras, cuando Dios te invita, ¿ustedes se acuerdan cuando finalmente Israel llega a las orillas del desierto? Y desde estas orillas, ya bajo el cuidado de Josué, el liderazgo de Josué, pueden mirar al otro lado del Jordán, pueden mirar al otro lado del Jordán y ver la tierra prometida que fluía leche y miel, y ellos están todavía en el desierto. Hubo una preparación, se fueron arrimando poco a poco. Josué le dijo, Dios le dijo a Josué, convoca al pueblo y dile que se consagren por 3 días, porque los voy a hacer cruzar el Jordán. Y dice la Biblia que en aquel tiempo era el tiempo de las lluvias y el Jordán se había desbordado. Oh, gloria a Dios, poderoso Rey. Escúchame, lo profundo que parece que es lo imposible es al revés. Cuanto más profundo el río, más bendición de Dios hay. Más bendición de Dios hay para tu vida y para la mía. Sí, el Jordán, porque era tiempo de la siega, sí, se había desbordado. Ellos pasaron por el momento que pasó el hombre de Dios en Ezequiel. Fueron caminando y primero el agua le daba en sus tobillos, luego le dio a sus rodillas y luego se abrió las aguas del Jordán. Porque Dios quería que pasara. Y yo digo, en el medio del Jordán, los sacerdotes agarran 12 piedras y hacen un monumento en el mero fondo del Jordán. Gloria a Dios. Este monumento será para las próximas generaciones, que cuando ellos vean este monumento de las 12 rocas que pusieron en el Jordán, se van a preguntar, las generaciones que vienen, se van a preguntar, Sí, ¿cómo pasó Israel las profundidades del Jordán? Y habrá monumento, digo amigo, monumento en la profundidad del río, en el medio del río, sí, Señor, donde nadie podía cruzar. Oh, Santo Dios. Cruzaron en seco, dice la palabra. Sí, Señor, gracias Dios. La profundidad de los ríos es la bendición que hay en ese río de Dios. Así es. El Espíritu Santo, oh gracias Señor, el Espíritu Santo es profundo. Sí, Señor. Es profundo. Gracias Dios. El Espíritu Santo es tan profundo que Él lo llena todo en todo. Gloria a tu nombre, Rey. Y lo glorioso de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que continuamente, como Él es un río,
continuamente se está desbordando en nuestras vidas. Sí, Se está desbordando en nuestras vidas. Señor, Santo Dios. Oh, Gloria a tu nombre, Dios. oh, gracias, 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 Señor. Gracias. Oye, volvamos aquí porque le voy a compartir algo muy glorioso. Verso 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. ¿Qué había en las riberas del río, en las orillas del río? Muchísimos árboles. ¿Qué tipifican los árboles en la Biblia? Los hombres. Hombres. La humanidad. Hombres. ¿Entiende esto? Estos hombres representan a la humanidad. Así es. Representa a todos aquellos que están a la orilla del río oído, que no se atreven a pasar, que no se atreven a entrar porque es un río que tiene corrientes gloriosas, pero no se atreven. Están a la orilla del río como espectadores hasta que el hombre y la mujer de Dios entren al río y sean llevados por el río y ellos ven el resultado de esa vida. Entonces ellos estirarán su mano al que pasó y recibió la gloria del río y podrán entrar al río y ser sumergidos también en el río de Dios. Esas son todos los seres humanos que están expectando Señor, Santo Dios. el río de Dios. Señor, gracias a Dios. Entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán, verso 8. Verso 9, el verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimo pez. Vuelve al principio del verso 9, por favor. Y toda alma, antes del verso 9, voy al verso 8. Ezequiel 47, estoy en Ezequiel 47 ya hace un ratito. Ezequiel 47, verso 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden a Arab y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare. Y toda alma viviente que se atreviese a entrar a la unión de estos dos ríos. ¿Recibirá qué cosa? Muchísimas gracias. Y habrá, verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces. ¿Qué tipifican peces? Bendición. Los peces tipifican suplición divina. Suplición divina. Y habrá suplición divina. ¿Dónde? En el río. Oír. Por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Gloria a Dios. Ponle cuidado, almas vivientes. Cuando ellos nadasen, que entrasen y nadasen en el río. Oye, déjame decirte algo. Yo te hablé la semana pasada de que cuando el hombre de Dios se ve que ya no puede, porque el agua está profunda, que no le queda más remedio que nadar. Déjame quitar la presión, no más remedio, no cualifican esto. Cuando el hombre, no otra opción. Cuando el hombre ve
que el río está profundo y que ya en sus fuerzas de sus pies o sus rodillas o aún de su cintura ya no puede, que tiene que nadar, decide entrar a las aguas y el río lo comienza a llevar. Yo te hablé la semana pasada de algo que nosotros debemos de hacer y practicar y vivir, que es el ser llevados. Así es. La intención del río de Dios es que seamos nosotros llevados. Así es, te dejes llevar. Así Llevados, que seamos llevados de gloria en gloria. Porque este es un río lleno de gloria. Amén, gloria a Él. ¿Te acuerdas que te dije eso? Ahora dice aquí en el verso 9 que toda alma viviente que entrase y nadase en esas aguas recibirá bendición. Así es, sanidad y vida. Ahora escucha que te voy a decir. Nadar. Gracias. Nadar. Es uno de los deportes, o quizás el deporte que necesita todos los sentidos de tu cuerpo. Para tú nadar en aguas profundas, en aguas con corriente, tú necesitas usar todos tus sentidos. Porque no es caminar lo que haces automáticamente, sino que esto es un ejercicio diferente. En este ejercicio, cuando tú te tiras al agua a nadar, y tú sabes que si te paras no vas a tocar el fondo en tus fuerzas, tu mente toma otra disposición. Tu respiración toma otra disposición diferente. Porque cuando vas nadando y vas braceando, vas tomando aire y vuelves a mirar hacia abajo. Y usas el aire que tomaste y vuelves y sigues braceando. Y vuelves a tomar aire y vuelves a bajar tu cabeza. Es decir, tu mente se hace totalmente, tu mente comienza a trabajar diferente, a producir un ejercicio diferente en tu vida. Tus brazos tienen que comenzar a bracear, porque eso es nadar. Tus piernas comienzan a hacer este movimiento como si estuviesen como una propela de un barco, como si fuese una hélice. ¿Para qué? Son tus piernas las que te llevan adelante. Los brazos van abriendo las aguas, pero tus piernas, el mover de tus piernas como una propela de un barco es lo que te lleva adelante. Es decir, cuando vas a nadar, tienes que usar todo tu ser. Todo es diferente. Todo es diferente a caminar. Todo es diferente a sentir la seguridad del piso. Totalmente diferente. Tu mente tiene que captar la situación y comenzar a funcionar diferente. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Cuando vas a entrar al río de Dios, tienes que alcanzar la mentalidad de Dios. Tienes que entregarte totalmente. Tienes que comenzar a entregarte totalmente a la corriente de ese río. Porque cualquier persona que tenga entendimiento sabe que nadar en contra de la corriente es imposible. Porque es más fuerte que tú. La corriente es más fuerte que tú y tú no puedes nadar en contra de la corriente. Tú tienes que ser llevado. Esto es lo glorioso con Dios. Para tú poder desarrollarte en este río de Dios, tú tienes que ser llevado. Por eso dice que todo el que entrase y nadase. Nada como a favor del río. Así es. A favor del río. El río te va llevando. ¿A dónde? A la otra ribera. Hasta donde Dios te quiere sacar. Todo aquel que Dios llame a un ministerio, tarde o temprano, vas a ser puesto en las orillas del río. Así es. Y te vas a dar cuenta que la corriente del río de Dios es tan fuerte que tú no puedes de ninguna manera ir en contra de la corriente. O por miedo te mantienes afuera. Así es. Y pasan los años y nunca cumples el llamado de Dios en tu vida. Por miedo. Así es. Pero si eres de los que llegaron allí y se prepararon, porque saben que Dios te llevó hasta las orillas del río,
que viene de la casa de Dios, te vas a entregar totalmente. Así. Y no vas a tener miedo de perecer. Ahora, lo glorioso de estos ríos, desde Génesis, Dios por toda la palabra nos va mostrando, con Jeremías, con Ezequiel, en el Nuevo Testamento, por todas partes nosotros vemos al río de Dios. Ahora escúchame, las corrientes del río de Dios no van a cambiar porque tú tengas temor o tú no quieras entrar a hacer lo que ella dice que tienes que hacer. No van a cambiar. ¿Te acuerdas que Naam, un general impío, así es, agarró lepra? Y cuando fue delante del profeta de Dios tuvo que pasar por una circunstancia en la cual se dio cuenta que toda su influencia, todo su poder, toda su gloria, todas sus armas, todos sus soldados de nada le servían frente a lo que el profeta de Dios le dijo que hiciera. así es. El profeta le dijo, zambúllete 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán. En el Jordán. El Jordán es un río. Y Naamán se enojó. No quiero pasar tiempo allí. No es el caso de Naamán de esta mañana. Porque Naamán desobedeció. Al final obedeció. Y cuando obedeció, que su sirvienta humildemente le dijo, si solamente te piden que entres y dejes que el río de Dios te toque, y tu lepra será limpia. Dije, entra 7 veces, como te dijo el profeta, y tu lepra será limpia. Así es. ¿Qué nos mostraba Dios? ¿Era acaso el Jordán un río que traía sanidad en sus corrientes? No, Dios estaba usando, Dios estaba ilustrando Así es. a Naamán y a nosotros. No importa si es el Jordán un río sucio y barroso, lo que importa es como obedezcas a mí. Entra 7 veces al Jordán y tu lepra será limpia. Porque todos los ríos, escucha esto que el Señor me ministraba, todos los ríos de la Biblia fueron constituidos, fueron puestos allí para nuestra información, para que nosotros entendamos que Dios es un río. Dios es un río. Así es una representación del Espíritu. Dios es un río. Así es. Dios corre como un río. Dios tiene corrientes como el río. Dios tiene profundidad del río. Así es. Dios hace lo que hacen los ríos, por donde el río pasa. A las riberas del río, a las orillas del río, vas a encontrar bendición. Los ríos portan bendición. Los peces en la Biblia tipifican bendición. Así es. Sí, Señor, gracias. Los peces no son solamente peces cuando hablamos de Dios. Gracias, Dios. Es la bendición de Dios que viene diciendo, arrastrada por las corrientes de Dios. Sí, Señor. Finalmente Naamán ascendió, se dio al llamado de Dios y fue sano, Así es. porque los ríos, escucha esto por favor, los ríos de Dios, el río de Dios siempre está allí para bendecirnos. Así es. Oh, para gloria a bendecirnos. Dios. Sí, Señor, gracias, Dios. Para enseñarnos que cuando llegamos a ese lugar, el río no es un obstáculo. El río es el lugar de bendición. Hay mucha gente dependiendo de que tú y yo entremos al río de Dios. Así es. Porque cuando eres llevado, dice que todo el que nadare en este río alcanzará bendición. El capítulo 9, el versículo 9, lo acabamos de leer. Escucha ahora. Escucha por favor. El río o los ríos de Dios están llenos de bendición. Escúchame. Quizás sea la única oportunidad que le demos a Dios de que Él envuelva nuestras vidas
en medio de la corriente, cuando estamos nadando en su río. Y bañe nuestro entendimiento, bañe nuestro cuerpo, bañe nuestros sentimientos, bañe nuestra manera de pensar, cambie lo que haya que cambiar, porque cuando estás nadando estás totalmente sumergido en el río de Dios. Y Dios anda buscando gente sumergida. Oiga, oiga, cuando este hombre de Dios fue llevado por el río, que después el ángel lo encuentra al otro lado y lo trae caminando por las riberas. Escucha, lo trae caminando por las riberas. Él, en lo que era llevado, ¿qué vio a ambos lados del río? Árboles. Oye, árboles. ¿Qué tipifican los árboles según Isaías 55? Los árboles tipifican a los hombres. Quiere decir que en lo que tú eres llevado por el río y la gloria de ese río profundo de Dios, van a haber espectadores. Van a haber gente que van a estar mirando, que no se atreven ni a poner un dedo en el río, pero que están en las orillas del río. Que en lo que tú vas siendo llevado y luego vuelves con tremenda bendición en tu vida, ellos también querrán meterse al río. Entiende que siempre tiene que haber un valiente. ¿Me explico? Amén. Siempre tiene que haber un valiente. Los ríos de Dios están desde el principio y tengo una noticia para ti. Nunca los ríos, el río de Dios, los ríos de Dios cesaron. Nunca cesarán. Es el lugar donde tú alcanzas tu asignatura. Es el lugar donde Dios, cuando saliste del río y pasaste y hiciste lo que tenías que hacer, que te dejaste llevar, porque todo tu cuerpo fue llevado en el río de Dios, allí es cuando recibes el diploma. Allí es cuando aquel llamado que hay en tu vida se comienza a manifestar, porque te entregaste totalmente a la voluntad del río de Dios. Me explico en esta mañana, pastora. Me explico en esta mañana, pastora. Así es. Así es. Así mismo es. Escúchame, algo importante. Los ríos o el río de Dios está lleno de riquezas. ¿Sabes por qué el río de Dios está lleno de riquezas? Y cuando hablo de riquezas, hablo de riquezas espirituales. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque el río de Dios es la medicina que Dios usa para sanar la tierra, para bendecir la tierra, para bendecir a los hombres. El río de Dios es una total bendición. Por donde Él pasa, Él se glorifica. Así es. ¿Me explico? Es un río espiritual que corre. ¿Cómo? Espiritual que corre. Es un río, por supuesto. Esto lo dijimos al principio, pero es el río espiritual de Dios que corre por toda la tierra. Y el río, oído, el río fue creado por razón de nosotros. Es la manera en que Dios viene como un río y llena la tierra. Cuando nos entrega su palabra, ¿qué nos entrega? El río de su palabra. El río de su palabra. Su palabra corre, como es que lo declaramos siempre. Que tu palabra corra y sea glorificada. Así es. El río de Dios es la gloria del mismo Dios. Así es. Las bondades de Dios. Que nos invita a entrar. La preparación. Esta, amén, pastor, gracias. Esta es la invitación que Dios nos hace. Por eso es que lo narra en su palabra. Así es. Gloria a Él. Nos está esperando el río de Dios para que pongamos los pies allí. Así es. Y seamos llevados. Porque habrá, dice, y habrá en el río sanidad para toda
alma viviente. Amén. Sanidad. Así es. Así Vas a alcanzar lo deseado. ¿Dónde? En el río de Dios. Así es. Así es. Gloria a tu nombre, Rey. Leo el verso 9. El río de Dios, en lo que tú entras a él y eres llevado, no solamente te bendice a ti, va a bendecir a todos aquellos que están en la línea esperando, pero no se atreven a entrar. Así es. Cuando ellos vean lo que Dios hizo y está haciendo con tu vida, porque fuiste y te atreviste a entrar al río de Dios, Así ellos van a ser invitados también. Así es. Y todo el que te siga la experiencia de permitirle al río o los ríos de Dios que te lleven, harán lo mismo por razón de lo que vieron. Así Te lo voy a es. leer. Verso 9. Gloria a Dios. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Recibirán sanidad Y vivirá y vivirá todo el que entrare a este río. Pero quiero hacer énfasis en lo que acabo de leer. Y habrá muchísimos peces. Perdón, vamos a empezar de nuevo otra vez. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos. Vivirá. Vivirá. Di conmigo, vivirá. Vivirá. Y habrá muchísimos peces. Habrá mucha bendición. Los peces tienen que ver con bendición. Así es. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare a este río. Y habrá, ¿qué cosa? Sanidad. Sanidad. Sanidad mental, que tanta falta hace hoy. Sanidad mental, sanidad del cuerpo. Así es. Y habrá gran suplición por haber entrado, di conmigo, por haber entrado a este río. Gloria a Él, gracias Dios. ¿Lo podemos ver? Gracias Señor. ¿Lo podemos ver? Bendito Dios, gracias. Gloria, gloria, gloria a Dios. Así es. Algo que quiero hacer énfasis es esto. El río de Dios o los ríos de Dios están allí corriendo, existen y están allí por la eternidad por razón de nosotros. Dios quiere que entendamos que en el río de Dios hay sanidad, hay prosperidad. Y aquel que Dios llamó, la preparación final es que sea llevado por el río. Así es. Que sea llevado por el río. Así es, sí Señor. Así mismo es. La disposición de la mente, ese relajamiento, fe, reposo. Si nos ponemos rígidos por el miedo, nos hundimos. ¿Entendiste eso? Si nos ponemos rígidos por el miedo, nos hundimos. Así es. Pero si somos llevados por el amor de Dios, por la gloria de Dios en ese río, saldremos al otro lado y traeremos sanidad a las naciones. Los árboles que estaban a los lados, los árboles que estaban observando, los hombres verán lo que Dios hizo con tu vida por haberte dejado llevar en el río. Así es, sí Señor. Esto tiene que ver todo con ser llevados. Así es. Llevados, llevados. Aleluya, Santo Dios. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y es glorioso cuando hablamos de ser llevados, porque cuando somos llevados, no necesariamente tú tienes que saber nadar. El dejarte ser llevado te va a enseñar. Así es. Te va a ayudar, porque la intención no es ahogarte. La intención es que tú seas llevado por el río
Así de es. Dios para bendecirte. Así es. Te quiero inspirar en esta mañana confianza, que si tu tiempo llegó de entrar al río de Dios y dejar que Dios haga como Él quiera, pues échate al río de Dios. Déjalo que Él te lleve. Déjalo. Que tú vas a aprender a nadar en un momento porque Dios se va a encargar de eso. Y habrá sanidad para las naciones. Habrá sanidad para las naciones. Sí, Señor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Bendito, bendito seas para siempre. Quiero compartirte unas cositas más. Ya te leí ahí en Juan que Jesús habló de los ríos, del río, de los ríos de Dios, ¿verdad que sí? Del río de Dios. Así es. ¿Sabes que el río de Dios, sabes que cuando tú pasaste por el río de Dios, te constituyó Dios en un río? Oh, gracias. Escucha esto. Cuando tú sales del río, cuando Dios ya trató contigo en el río y cambió tu mentalidad y cambió tu corazón y cambió tu manera de pensar, tú sales siendo parte del río. Tú te llevas la sanidad de Dios, la provisión de Dios en tu vida. Porque te hiciste parte del río. Eso es lo que Jesús les estaba hablando en el último gran día de la fiesta. Sí, Señor. Y Él incluso ahí aclara y dice, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es el río de Dios. Así es, sí, Señor. No los metió Dios en el río a todos los que estaban en el aposento alto. Así es, sí, Señor. Y recibieron parte del río. Recibieron al Espíritu Santo, que es el río de Dios. Y luego ellos llevaban al Espíritu Santo. Dice la Biblia que estando Pedro, después del bautismo del Espíritu Santo, estando Pedro predicando, dice que en lo que él estaba predicándole a la gente, después de haber sido puesto al río de Dios, al Espíritu Santo, dice que en lo que él estaba hablándoles, el Espíritu Santo estaba bautizando a los oyentes, se estaba llenando, digo amigo, llenándolos ¿de qué? Del río de Dios. Así es, sí, Señor. Cuando participaste del río de Dios, amén. Sí, Señor. Vas a impartir el río de Dios a otras personas. Sí, Señor. Después que estuvieron Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa a la hora novena. ¿Qué le impartieron a aquel cojo? ¿Qué le impartieron? Le impartieron el río de Dios. Le dijeron, oro y plata. No, eso no es lo que te hace falta a ti, oro y plata, no te hace falta. A ti lo que te hace falta es que nosotros te metamos en el río que nosotros fuimos metidos. Así es, sí, Señor. Aleluya. Porque si te metemos en ese río, si te metemos en ese río, gloria a Dios, cojo de nacimiento, vas a ser sano para siempre. Gloria a Dios. Y como que lo estaban metiendo, dice la Biblia que les tiraron las manos y se agarró de las manos de Pedro y de Juan y entró al templo saltando y brincando, pero no soltaba las manos de Pedro y de Juan. ¿Saben por qué yo creo? Porque estaba en el Espíritu siendo introducido al río que Pedro y Juan habían pasado. Por eso no lo soltaba, estaba siendo introducido a la bendición gloriosa de Dios. Gloria a Dios. Que cargaban Pedro y Juan. Gracias, Señor. Aleluya, Santo Dios. Oh. Gracias, Padre. Di conmigo el río de Dios. Gracias por tu río, Dios. El río de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cuanto más profundo, mejor. Cuanto más fuerte sea la corriente, sí, mejor. Señor. Gracias, Dios. Sí, Señor. Conozco hombres de Dios que contaron en el momento que llegó cuando Dios los llevó a las orillas del río. Y tuvieron miedo al principio, pero llegó un momento que se echaron al río. Aleluya, Santo Dios. Sin saber nadar. Y fueron llevados
Y en lo que iban siendo llevados, veían las naciones en las orillas del río Ramacus. Santo Dios. Y cuando él terminó su tiempo en el río de Dios, nunca más fue el mismo. Su ministerio hoy en día es uno de los ministerios más gloriosos y más grandes que hay en la tierra. Alcanzando a la gente, porque el río de Dios llenó tu vida. Te dio su influencia, te dio su sanidad. Gracias. El río es Jesús. Gracias, y el Espíritu Dios. Santo. Gracias. El río te mojó, te empapó, lo tragaste, lo respiraste en lo que iba siendo llevado. Y te impregnó Dios del río de Dios, de la gloria del río, para que tú puedas ahora agarrar a otros de la mano, oh Rabacú, como el cojo de la hermosa. Sí, Señor. Y meterlo en el río. Oh, gloria a Dios. ¿Qué le hicieron Pedro y Juan? Lo metieron en el río. Plata ya no tenemos, pero de lo que tenemos, ¿qué tenían? Estaban impregnados de la gloria del río. Señor, Santo Dios. Fueron sumergidos. Lo sumergieron en el cojo, en el río. Oh, sí, Señor, gracias. Y en lo que era sumergido no soltaba las manos de Pedro y de Juan. Aún saltando y brincando dentro del templo, en lo que Pedro estaba predicando, aquel mensaje glorioso, oído, la hermosa era un lugar que Dios había ya dejado. Pero Pedro y Juan metieron al río de Dios en aquel lugar de muerte. Y el resultado fueron 3.000 personas salvas ese día. ¿Me explico? El río de Dios, la influencia del río de Dios. Gracias, Señor. Y fueron todos llenos, dice la Biblia, capítulo 2 de los Hechos. Todos llenos del Espíritu Santo, del río de Dios. Gracias, Dios. ¿Sabes qué pasa cuando te echas al río de Dios? Eres empapado por las aguas salvíficas. Eres empapado. Todo lo que el río trae, todo lo que el río tiene, tú te vuelves parte del río. Sí, es imposible entrar al río y no salir empapado del río. Oh, gloria a Él, sí, es Señor. Imposible. Así es. Es imposible. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Es imposible. Gracias, Escúchame. Señor. Es imposible que entres al río y no salgas empapado. Y que hayas tomado agua del río. Y que te haya entrado agua del río por las narices, por los oídos. Es imposible. Una vez que entraste a un río, vas a salir afectado por saturado. Así es. Saturado sí, Señor. de lo que ese río trae. Gloria a Él. Saturado de lo que ese río trae. Pronto para las naciones, porque en ese río, dice allí, venía la sanidad de las naciones. Sí, Señor, Santo Dios. El río de Dios. El río de Dios. Gloria a Él, Santo Dios. En esta mañana, yo te quiero invitar a ti que tú medites en esto, que tú medites seriamente en esto que has escuchado. Sí, Señor. Porque escúchame, la revelación tan deseada y tan anhelada es el río de Dios. Así es. Cuando entras al río de Dios recibes revelación. Ahí te ha revelado todo. Sí, Señor. Porque el río está saturado Así de revelación. El río está saturado de gloria. Así es. Oye, si tú tienes una situación en tu vida que tú dices, bueno, no sé, yo no tengo el mismo entusiasmo que usted tiene, pastor, o el mismo entusiasmo que tiene el hermano tal o la hermana tal, ¿sabes qué te recomiendo en esta mañana? Métete al río de Dios. Si tú tienes sed de Dios, Sí, Señor. ven a las aguas, dice la Biblia. Sí, Señor. Ven al Santo río. Dios. Gracias. Zambúllete en el Sí, Señor. río de Dios. Aleluya, aleluya, Santo Dios. Zambúllete.
Sí, Y Señor. todo tu ser, Sí, todo tu ser cambiará. amén. Sí, Señor. Ahí alcanzarás sanidad. Dice la Biblia Sí, Señor. que cuando el río se une con el mar, trae sanidad a las naciones. Oído, el mar toca las costas de todos los países, de todas las naciones. El río, los ríos de Dios cuando entran al mar, dice que son aguas salutíficas. Sanidad divina viene en esas aguas. ¿Para quién? Para las naciones. Prepara tu vida para entrar al río de Dios. Sí, Señor. Gracias, Pastor, Dios. y como yo sé que es mi tiempo, porque si no fuera tu tiempo, Dios no me había hecho hablarte de esto en esta mañana. Así es. El tiempo de entrar al río de Dios es ahora. Así es. Gloria a Dios. Ahora. Así es, sí, Señor. ¿Te acuerdas que comencé hablándote de que seas dirigente y entres a la palabra aprobadamente? Sí, Señor. Aprobada, di conmigo, aprobadamente. Probablemente. Pues yo en esta mañana estoy en un espíritu de aprobación. Oh, sí, Señor. Que lo que Dios me está hablando es para mí cuando, ahora es para mí. Sí, Señor. Gracias, Dios. Sí, Señor. Entra a su presencia Sí, sí, aprobadamente. ¿Tú sabes qué es aprobadamente? Sí. Entro a su presencia sabiendo que tú me estás provocando, que tú me estás coqueteando, Sí, por decirte Señor, así, gracias. para que lo entiendas mejor. Sí, Señor. Tú me estás dejando escuchar el rugir del río. Oh, gloria a Él. El río viene, el río viene, el río viene. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Poderoso. Escúchalo en la palabra. Sí, Señor. El río viene, entra en la posición de aprobación. Oh, esto es para mí. Así es. Yo apruebo de todo mi corazón Sí, Señor. que esta palabra, que esta exhortación, Sí. que esta bendición que Dios nos trae en esta mañana, di conmigo, es para mí. Es para mí. Es para mí. Sí, Pastor, Señor. no sé nadar. Mejor. Mejor. Aleluya. Aleluya. Mejor. Reconocer que no sabemos. Sí, Señor. Exacto, pastora. Reconoce que tú no sabes nada. Reconozco que no sé nada, pero apruebo, oído ahora, apruebo que esto es para mí. Oh, sí, Señor. Apruebo diligentemente que esto es para mí. La sanidad divina, que es el río de Dios, es para mí. El Espíritu Santo y su plenitud es para mí. Los dones de Dios son para mí. Así es. Las glorias de Dios Sí, Señor. que vienen en ese río son para mí. Gloria a Él. Oído, Gracias, Dios. la multitud de peces que vienen en ese río es tu libertad financiera. Todo lo que ese río trae, Así es. todo lo que ese Gracias. río trae Gracias, gracias. es para ti Sí, Señor. y es para mí. Sí, Señor. Atrévete a entrar. Gloria a Él. Es más, yo te bendigo en esta mañana. Yo te bendigo en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús. Y declaro que se desarrolla en tu vida aprobación. Aprobación. Así es. El no tener aprobación no te va a ayudar a entrar al río. La aprobación tiene mil excusas. Pero cuando tú dices, diligentemente yo digo, apruebo mi vida para Así esta es. bendición. Porque he oído algo que el Señor me mostraba esta madrugada. Todo el propósito del río que viene fluyendo del trono de Dios desde el mero principio Sí, Señor. es porque Dios te quiere alcanzar a que tú te tires al río. Así es. Sí, Señor. ¿Entendiste eso? Sí, Señor. Tú tienes que aprobarte que este río viene corriendo para ti. Te está buscando a ti. Así es. Me está buscando a mí. El río de la gloria de Dios.
Sí, Señor, gracias. nos está buscando. Gracias, Padre. Atrévete para que tu vida cambie. Sí, Señor. Pastor, pero yo soy un cristiano apático. Yo mejor, antes de escuchar o lo que sea, escucho, pero me creo que no es para mí, entonces mejor miro una película policial, o mejor hablo de acuerdo a mi estado de ánimo. ¡No lo hagas más! El río de Dios está golpeando las puertas de tu casa. Sí, Señor. Ábrele a la gloria, ábrele al río. Tírate en el río, Así es. cánsate de vivir así Sí, Señor. Sí, y Señor. tírate al río para que acabes de ser bendición y no maldición a tu Sí, propia Señor. vida y a los que te rodean. Sí, Señor. El río de Dios. Gloria a Dios. El río Santo de Dios. Dios. Oh, sí, Señor. Dice allí, palabra para que la tengas en tu corazón, y todo el que nadare en este río Así es. Oh, sí, Señor. alcanzará bendición del río. Así es. Sanidad de vida. Yo no sé nadar. Mejor, mejor. Sí, Señor. Porque tú crees que Dios va a permitir que tú te ahogues. No. Este es un río glorioso que te quiere cambiar la vida. Así es. Sí, sí. Pastor, mi matrimonio está mal. ¿Sabes por qué tu matrimonio está mal? Porque no has entrado al río de Dios. Así es. Porque lo quieres arreglar tú o lo quiere arreglar ella y ahí están uno tirando para un lado y otro para el otro. Pero si tú eres capaz de entrar al río de Dios, si eres tú capaz de entrar al río de Dios y ella, ojalá los dos, pero si uno entra, cuando el otro vea el resultado del río, se tirará de cabeza al río. Mi situación económica es terrible, pastor. El río de Dios dice que está lleno de peces. Así es. Bendición económica. Así es. Bendición económica. El río de Dios lo cambia todo. Así es. Todo. Todo. Dice que sus aguas son de salud, de sanidad, Así es. para las naciones. Sí, Señor. Gracias, Dios. En esta mañana yo te bendigo y declaro bendición sobre tu vida. Y declaro que tú en esta semana, hoy mismo, entrarás en esa religión. Pero acuérdate de este detalle que el Señor me mostraba. Dile a la iglesia que se sientan aprobados. Yo me apruebo yo mismo. ¿Me explico, pastor? Sí, esto? sí, sí. Yo me apruebo yo mismo. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Usa diligencia en aprobarte tú mismo, porque, Timoteo, lo que te voy a hablar es para ti. El río es para ti. Apruébate tú mismo. Apruébate tú mismo. Esto es para mí. Esto va a cambiar mi vida. Esto va a cambiar mi matrimonio, mi situación económica. Esto es para mí. Así es. En el poderoso nombre de Jesús, en esta mañana, te aconsejo que en esta semana busques todas las citas que hablan del río. Vete a Jeremías, para que tú veas que el río de Dios corre desde el principio, buscándote a ti y buscándome a mí. Amén. Porque uno que entre al río, Sí, Señor. cuando salgas de ese río, vas a impactar naciones, Así es. vas a impactar mucha gente, vas a impactar tu familia, porque fuiste impregnado por tus oídos, por tu mente, por tu boca, por tu nariz. Tu cuerpo se impregnó de la gloria de ese río. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.